Continuamos con el inciso E, que nos pide que calculemos la masa de disolvente que habrá que evaporar de 200 gramos de una solución saturada a 35 grados centígrados si se quiere obtener 50 gramos de sal sólida a esa temperatura. Como siempre les remarco, tratemos de pararnos en las condiciones iniciales, ¿sí? En este caso, qué perturbación hacemos al sistema y qué es lo que se espera obtener o lo que obtenemos, ¿sí? Como resultado de dicho cambio que sufre el sistema. Entonces, inicialmente nos dicen que tenemos una solución saturada a 200 gramos de la misma, a una temperatura de 35 grados centígrados. Nos preguntan qué masa de agua hay que evaporar de esa solución para obtener un sistema heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Tener una solución saturada, ¿sí? Y que de este soluto que tengo inicialmente acá, 50 se me depositen en el fondo producto de esa evaporación de solvente a la misma temperatura, ¿sí? Con lo cual la solubilidad en ambos casos es la misma. Una observación, ¿sí? Acá pareciera que fuese dato, pero esto en realidad lo calculé. Si se acuerdan la tabla, teníamos valores de solubilidad para 30 y para 40 grados centígrados. Para 35 no lo teníamos. Entonces, eso se lo dejo a ustedes como para que practiquen, ¿sí? Fíjense en el inciso C, que fue cuando yo expliqué lo de interpolación lineal. Guíense en base a eso y traten de llegar a este resultado, ¿sí? Y obtener la solubilidad a 35. Entonces, continuamos, ¿sí? Con estos datos, ahora inicialmente vemos qué es lo que tenemos, ¿sí? Con el dato de la solubilidad, ¿sí? 54,85 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, con lo cual en 154,85 gramos de solución. Y si nosotros tenemos 200 gramos de solución, tenemos una masa de solvente inicial de 129,16 y una masa de soluto de 70,84. ¿Qué pasa cuando nosotros desenfriamos? O sea, ¿enfriamos para qué? Porque queremos que haya un precipitado de esa sal. Y en particular, ¿cuánto queremos? Y bueno, si se fijan, es lo que les decía hoy. Esta es la masa de soluto inicial. Y yo cuando evaporo solvente, o sea, evaporo agua, quiero que de estos 74,84, 50 se me depositen. Con lo cual, en solución me van a quedar el resto, ¿sí? En ningún momento se puede haber perdido soluto, ¿sí? Eso se conserva. Entonces, si tengo 54,85 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, que es la solubilidad a la misma temperatura, si yo tengo 20,84 gramos de soluto, ¿sí? Porque son los que me quedan acá en solución, los otros 70,84 están precipitados, la masa de solvente que requiero para tener esos 20,84 es de 38 gramos de solvente. Entonces, ¿cuál es la masa de solvente que hay que evaporar? ¿Sí? No es más que la masa de solvente inicial menos la masa de solvente que se requiere. Es decir, los 129,16 gramos menos los 38 gramos. Con lo cual, la masa de solvente o de agua que hay que evaporar es de 91,16 gramos. Sí, por último y para terminar el ejercicio, el ítem F nos pide que calculemos la masa de soluto que se separa de 200 gramos de solución acuosa saturada a 20 grados centígrados al ser enfriada a 10 grados centígrados. De nuevo, ¿sí? Como condición inicial, ahora tenemos una solución saturada, 200 gramos de la misma, pero a una temperatura de 20 grados centígrados. De la tabla conocemos la solubilidad. Enfriamos, ¿sí? El sistema y como consecuencia tenemos que calcular cuál es la masa de soluto que precipita, con lo cual tiene sentido y pueden verificar que efectivamente se va a depositar, ¿sí? Un precipitado de sal, porque recuerden que era un proceso, o sea, la disolución del nitrato de potasio en agua era un proceso endotérmico. Entonces, un aumento de temperatura me favorece la solubilidad, mientras que una disminución de la temperatura me produce una disminución de la solubilidad. Con lo cual, si yo estoy disminuyendo la temperatura a 10 grados centígrados, es de esperar, ¿sí? Que parte del soluto que tengo acá se me deposite en el fondo y bueno, esté en equilibrio con esta solución saturada. La solubilidad A10 también la conocemos, ¿sí? También es dato. Acá no tienen que interpolar, sino que ya lo tienen los datos en la tabla. Entonces, como siempre, condiciones iniciales. Con la solubilidad,
¿sí? Tenemos 31,6 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, entonces los tenemos en 131,6 gramos de solución. Si nosotros tenemos 200 gramos de solución, vamos a tener inicialmente una masa de 152 gramos de solvente y una masa de 48 gramos de soluto. A 10 grados, ¿sí? Cuando enfriamos, la solubilidad es de 20,9 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Si nosotros tenemos 152 gramos de solvente, que es lo que teníamos inicialmente, ¿sí? La masa máxima de soluto que va a poder soportar esa cantidad de solvente es de 31,8 gramos. Entonces, ¿cuál es la masa de soluto que precipita o que se separa? Va a ser la que tengo inicialmente menos la máxima que va a soportar el sistema cuando yo lo enfrío. Es decir, los 48 gramos menos los 31,8 gramos. Con lo cual la masa de soluto que precipita es de 16,2 gramos. Bueno, con esto terminaríamos el ejercicio, ¿sí? Como un simple comentario como para terminar como una observación, una aclaración, es que fíjense, porque esto después se presta mucha confusión, que en todo momento que le producimos una perturbación o un cambio al sistema, siempre le estamos haciendo que varíe la masa de ya sea del soluto o del solvente, ¿sí? Porque precipita soluto, porque evaporamos solvente, porque agregamos soluto, ¿sí? Con lo cual, si ustedes tendrían que analizar qué es lo que pasa respecto a la masa de la solución, van a ver que en todo momento está cambiando, ¿sí? Porque o estoy cambiando masa de soluto o estoy cambiando masa de solvente. Entonces, independícense de los cálculos, ¿sí? De la masa de la solución, ¿sí? Porque la masa de la solución es algo que del estado inicial al estado final es lo que cambia, ¿sí? Fíjense que yo acá usé la masa de solución, pero solamente para buscar las condiciones iniciales, antes de ejercer la perturbación. Cuando yo perturbo, ya la masa de la solución deja de ser constante y yo ya me olvido de trabajar con datos de la solución. ¿Sí? Solamente me fijo cuál de los dos, si el soluto o el solvente, es lo que queda fijo y con eso hago las reglas de tres o las proporciones. ¿Sí? Eso es para que ustedes también vayan como adquiriendo como facilidad y se vayan dando cuenta, ¿sí? Si yo estoy cambiando la masa de soluto, bueno, entonces trabajo con la masa de solvente porque es lo que se mantiene constante. Si ahora yo evaporo solvente, bueno, la masa de solvente es lo que me está cambiando, por lo tanto la masa de soluto es lo que se mantiene fija de un estado a otro. Y entonces con eso es la idea que ustedes vayan adquiriendo como práctica y vayan dándose cuenta de lo que está pasando. E insisto, por eso les recalco que traten siempre de tener como el conocimiento inicial, qué le estamos generando al sistema, o sea, qué perturbación le estamos provocando y qué es lo que tenemos como estado final, ¿sí? O lo que esperamos obtener o lo que queremos obtener, ¿sí? Esa sería básicamente la idea de los ejercicios de soluciones, en particular de solubilidad. Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Y desde ya muchas gracias y como siempre cualquier consulta no duden en realizarla. Muchas gracias y saludos.